Muy buenas noches. La violencia en los estadios de fútbol ha llegado a extremos de actos criminales. Aún así, las autoridades retiran mallas protectoras y permiten la libre actuación de barras y porras violentas. Y ese es un tema a tratar a fondo. A fondo, con Carlos Ramos Padilla. Muy buenas noches. Hoy vamos a debatir, a platicar, a conversar sobre la fina distancia que hay entre un porro, golpeador callejero, y una porra que se dedica a alentar a sus equipos en diferentes eventos de carácter fundamentalmente deportivo. Estará 3 especialistas con nosotros, pero abriremos con 4 bloques especiales este programa. El primero de ellos, los estadios, válvula de presión social, hasta donde las grandes multitudes convertidas en masa, no en colectividades, corresponden a lo que el deporte les ofrece. Segundo bloque, pandillerismo en el deporte, quienes usan las tribunas y a las familias como bloques de contención o de choque para provocaciones que nada tienen que ver con una actitud y una disciplina de carácter deportivo. Una decisión arbitral detona la violencia. Es el tercer bloque y aquí estará el doctor Eduardo Bricio para platicarnos hasta dónde una determinación, un penal, puede despertar la violencia y generar, pues, estas avalanchas humanas que luego terminan como lo que ocurrió en el Estadio de México 68, aquel famoso túnel 10. El último bloque, de la protección social, ojo, al terrorismo. Asunto que ha detonado en varios estadios, sobre todo con los explosivos, no petardos, explosivos lanzados a las gradas. Esto es A Fondo e iniciamos. Bueno, me da mucho gusto tener aquí en el estudio a don Carlos Sáenz Luna, experto en protección civil. Carlos, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, tocayo. Buenas noches. Excelente y muy conocido Eduardo Bricio Carter, el doctor Bricio Carter, que tienes una experiencia mundialista, una experiencia internacional, sabes de masas, no de colectividades de masas, y sabes de lo que es la violencia generada desde un silbato. ¿Qué tal, Carlos Ramos Padilla, el periodista más valiente de México? Es un honor para mí estar con tu programa, acompañando a este par de señorones también. Fadlala Cavani, tú fuiste responsable de una demarcación muy importante con la Benito Juárez. Justo ahí está sentado el Estadio Azul, ni más ni menos. Así es. Es un estadio muy conflictivo porque está en una zona fundamentalmente urbana, no tiene estacionamientos. Así es. Y bueno, la gente se reúne Así es. a zonas de restaurantes, la avenida Insurgentes, en fin, ¿no? Sí, se generan operativos muy importantes alrededor del estadio los días de eventos, no solamente de fútbol, sino también está la Plaza de Toros, que también se hace un mecanismo ahí importante preventivo y correctivo sobre la marcha para que no ocurran hechos de violencia. Yo afortunadamente te puedo decir que en mi gestión no hubo ningún hecho de además, conciertos, sí, corridas de toros, fútbol americano, sí. Y junto a un centro comercial. Junto a un centro comercial, y hay que tomar en cuenta todos estos aspectos para diseñar un operativo efectivo. Muy bien, iniciamos contigo, Carlos Sáenz Luna. ¿Protección civil corresponde o no al nivel en que se opera? Pues a lo que estamos viendo en los estadios. Este recién pasado domingo hubo otra bronca callejera muy fuerte con los Lobos BUAP, lo que ha pasado en Torreón, lo que ha pasado en el Estadio México 68, lo que ha pasado, la violencia generada por el fútbol americano entre los Pumas y el Politécnico, fútbol colegial en el Estadio Azteca. ¿Corresponde ¿Estamos preparados en protección civil? Sí, por supuesto que estamos preparados, pero y hay una serie de ordenamientos de carácter legal, tanto en protección civil como en seguridad pública, como también en justicia cívica. Desafortunadamente, igual que las redes sociales, muchas veces se confunde la libertad con el libertinaje y escudados en la multitud, que no masa, en la multitud por 15, 20, 30 pesos o lo que cueste el boleto, se explayan y sacan ahí a relucir todos sus problemas. El gobierno de la Ciudad de México desde hace muchos años hace grandes esfuerzos para mantener un orden, un concierto entre la parte de afuera, la parte de adentro. Se trabaja coordinadamente con seguridad pública, con protección civil, como lo mencionó Fadlala, que le tocó en la Ciudad de los Deportes, el Estadio Azul y la Plaza de Toros, como con la propia ciudad universitaria, con el Azteca, se trabaja conjuntamente y se hace un ejercicio de inteligencia, como debe ser, previo,
y se platica con los titulares de las porras, con los que mandan, con los que tienen capacidad de decisión, con los que tienen capacidad de liderazgo. Pero reitero, ante también la cantidad de estímulos externos que ahora también son internos, para no decir que lo que se meten estas personas, bueno, tenemos una serie de problemas como ha sucedido y la violencia aflora en los estadios. Por supuesto, reitero, se tienen ordenamientos legales, se tienen ordenamientos y operativos físicos y tenemos un tema muy grave, la impunidad y las sanciones. Ese es un tema que tenemos que estudiar muy a fondo y verdaderamente castigar, porque mientras no castiguemos, esto seguirá en una gran escalada. Después nos explicas por qué dices multitud y no masas. Y bueno, yo en lo personal no pude apreciar que hubiera una buena organización o protección civil en aquellos balazos que se registraron al interior de un estadio, allá en Torreón, en donde la gente no sabía si saltar a la cancha, esconderse tras las butacas o buscar la salida. No se vio orden. Y bueno, ya nos platicarás esto que dices que hay un gran ordenamiento de protección civil. Yo en Ciudad Universitaria, todos las veces que juega Pumas, veo los helicópteros de la policía volando extremadamente bajo sobre las tribunas, que creo que está prohibido, e incluso por debajo de las torres de energía eléctrica del propio estadio. Me parece un enorme riesgo porque, como dice un gran amigo universitario nuestro, Ricardo Ramírez, las máquinas no tienen palabra de honor. Un accidente, que caiga un aparato de eso sobre la tribuna de un estadio es gravísimo. Fatlala, sí. ¿Qué tanto te ocupó, qué tanta preocupación o responsabilidad representa un evento de esta magnitud, un estadio? Mucha por los antecedentes y ninguna autoridad desea en su ejercicio que le ocurra una situación de esa magnitud. Entonces, por ejemplo, los sábados, cada 15 días que jugaba el Cruz Azul, ahí estaba yo presente dirigiendo el operativo. No puedes ser displicente y dejarle esta responsabilidad a otros. ¿Pero qué diriges tú? ¿No eres policía? No, pero tienes que estar coordinando y tienes que estar vigilando que hagan bien su trabajo. Mira, por ejemplo, yo pedía un dispositivo especial alrededor de los comercios. Porque mira, estamos viendo imágenes violentísimas en este momento. Yo pedía un operativo especial alrededor de los comercios, de las tiendas. Está en una plaza comercial, como tú ya lo señalaste. Yo tuve un interlocutor en la Secretaría de Seguridad Pública que afortunadamente había una gran comunicación y tuvimos éxito en los 3 años, que fue don Manuel Mondragón y Calp, ¿no? Entonces, con él platicábamos antes del evento y realmente yo en los 3 años que tuve de gestión no tuve ningún problema, pero sí estuve observando y vigilando que todo se llevara bien. Por ejemplo, hubo días en que no se pusieron de acuerdo porque muchas veces las autoridades de la Plaza de Toros no aceptaban cambiar. Si el 4 de febrero caía en sábado, no aceptaban cambiar de fecha porque ellos tenían que festejar el 4 de febrero como el día de aniversario de la Plaza de Toros. Y si había fútbol, era un doble operativo. Y el fútbol siempre empezaba a las 5 y los toros a las 4. Entonces, imagínate el operativo que teníamos que realizar para conducir a estos dos tipos de público, ¿sí?, a su destino final y después en la salida también, ¿no? Para que no haya confrontación, ni violencia, ni agresión. Y te digo, hicimos las cosas bien, de tal manera que no hubo ningún problema durante estos 3 años, pero a mí sí me tocó y sí me aboqué a hacer esta vigilancia y esta coordinación en forma personal. Después nos platicas de muchos eventos. Sí, porque mira, hay que ver protección civil, hay que ver seguridad pública, hay que vigilar las entradas y las salidas de los coches, que no haya atropellados, que no ingresen automóviles a donde estaban los peatones, los transeúntes, a la entrada del estadio, a la salida del estadio. Es todo un operativo magno lo que realizábamos nosotros, y la verdad siempre estaba el temor latente de que si te sale algo mal, van sobre la autoridad inmediata, la más cercana, que es el jefe delegacional. Pero a veces las autoridades, no sé si tú, que estén en el lugar de los hechos del evento, pues permiten irregularidades. Por ejemplo, cerca del Estadio Azul, la reventa
pero la reventa no se da en las calles, se da en los edificios de condominios, en donde los vecinos permiten rentar sus departamentos para desde arriba y las azoteas ver el partido. Sí. Y pasa, ¿eh? No, y en las azoteas, mucha gente sube a las azoteas. Son palcos. Es curioso que son auténticos palcos. Y no, nadie Y se previene observa eso. bien los partidos desde ahí. Doctor Bricio, bueno, ya discutiremos esto de la diferencia entre multitud y masa, pero ¿los estadios son ollas de presión? Yo pienso que el fútbol es un fenómeno social y los culpables de la violencia somos todos. Nadie le echa la culpa a un futbolista que genera la violencia al hacerle una entrada criminal criminal en forma coloquial, ilustrativa, a un adversario o alguien que pelean, riñen en la cancha y esto permea hacia la tribuna, o un técnico que se la pasa insultando al árbitro y agregando a la tribuna contra la autoridad, o un árbitro que reta a los jugadores o que también genera la violencia, o un equipo que no hace credencialización con sus seguidores y hay un evento violento y hay otro evento violento y siguen con los brazos cruzados. O la misma directiva que le regala boletos y le da dinero a las famosas barras, que no quiero decir quién voy a decir las iniciales de quién las trajo a México, nada más las iniciales. Andrés Fassi del Pachuca las trajo a México. Qué bueno que fueron iniciales. y son una lacra para el balompié. Los medios de comunicación también inciden porque de repente crean una serie de rivalidades que no vienen a cuenta. Ves a un líder de opinión ahí diciendo, ¿cómo Pumas va a ir a jugar al Estadio Azteca? Esa es una afrenta. ¿Qué tiene de malo que pase? O sea, le hacen creer a la gente que esta es la guerra y no que es una cuestión lúdica y que es para divertirse. Oye, y no es el tema, algún día lo trataremos, pero muchas veces los cronistas, fundamentalmente deportivos, te hacen ver un partido de fútbol que no está ocurriendo. ¿no? Pues también. Apoyan mucho un equipo, dicen qué sensacional, qué jugaba, cómo la lleva, y el equipo que va ganando dice, no, es mediocre, apenas si la toca, fue suerte, y empiezan a manipular. Por eso hay equipos que son tan odiados. Exactamente. Por culpa de los cronistas. Bueno, pero también las autoridades, iba a decir incompetentes, pero voy a quitar lo de tienen vela en el entierro, ¿sí? Aquí hay una autoridad, ¿eh? Bueno, pero es una ex autoridad. Ya dijo que no hubo problema mientras él entonces, dirigió la delegación Benito. Ahí están los testimonios. Pero también tienen vela en el entierro. Mira, yo he ido al estadio a trabajar como árbitro, pero también he ido como aficionado. Yo voy a Ciudad Universitaria y quieres comprar tu boleto en la taquilla y ya no hay. Entonces tienes que comprarlo en la reventa. Boletos que le regalan a la comunidad estudiantil, que dice prohibida su venta. Si quieres entrar al estadio, voy con mi hijo, los tienes que comprar. Los operativos también son hasta humillantes en determinado momento. Te quitan el cinturón para que no vayas a armarla. Te quitan el cinturón. No, usted trae su playera de Azul, no, entre por aquella puerta. O sea, ¿por qué tenemos que llegar a esos extremos, a esos operativos, ¿no? Que incluso llegan a separar familias, ¿no? Uno le va a la América, otro a las Chivas, otro al Cruz Azul. Usted va para acá y usted va para acá. No pueden estar juntos. Bueno, y el otro asunto que tiene que ver la autoridad, que no necesariamente es la reventa, es el obsequio de miles de boletos a las porras. Porque son las porras, ellos son su coto de poder. Los patrocinan los directivos y luego se asustan cuando hay un acto de violencia que fue prohijado por ellos mismos. Pues los llevan y los traen a los estadios, ¿no? Es un problema multifactorial en que todo el mundo tiene vela en el entierro, todo el mundo es responsable con su granito de arena, algunos con su bloque, con su costal de cemento y sobre todo es una cuestión de educación, ¿no? En el fondo de valores que nos hemos olvidado. A mí me aterra que llegue un niño antes del partido, le dé al árbitro un balón y le diga, juega limpio, siente tu liga. Falaces palabras, que las tenemos que hacer realidad. ¿Por qué? Falaces palabras. Pues falaces palabras. Es un deseo, ¿no? Que ocurra juego limpio. Pero es una mentira. A ver, vamos a tratar esto. Vamos a una pausa. Regresamos. Vamos a ver hasta dónde el pandillerismo ocupa espacios en los estadios. Primero fueron los hooligans allá en Inglaterra, mal ejemplo, lo tomamos. Después fueron las barras en Argentina, mal ejemplo, las tomamos. Ahora nuestras porras son las que hacen el ridículo frente al mundo por los espectáculos denigrantes que dan después o antes de cada partido. Esto es A Fondo, regresamos. Pandillerismo en el deporte. Carlos Sainz Luna, quienes tenemos un poco de memoria y además edad para platicar de ello, conocimos a Luis Rodríguez Palillo. Claro. Que era el gran promotor de las porras, auténticas porras en los estadios. Había bastoneras, había bandas, había cordialidad. Yo incluso recuerdo que en el Estadio de México 68, al término del clásico fútbol americano, Pumas-Poli,
la tribuna triunfadora encendía antorchas de periódico. Del esto. Y se podía hacerlo. Hoy no puedes hacer eso, aunque insisten en que vienen familias, te sacan rostros de niños, de jovencitas. ¿Dónde está la línea fina, Carlos, entre público y pandillerismo y entre porro y porra? Tú lo acabas de decir, lo que eran las porras y liderados por Palillo, persona de mucha capacidad, un gran liderazgo, pero también nosotros, como a mí me contaban mis padres y tú, porque eran de mayor edad, porque a mí ya no me tocó Palillo. Con mucha sí, te tocó Palillo, te tocó Fanicano, te tocó... Con mucha ingenuidad creíamos que las porras eran nada más grupos de animación hacia los equipos. Eso no era cierto, ni sigue siendo cierto. Es un control, es un manejo social, es un manejo económico, tanto de los dueños como de grupos que tenemos que investigar exactamente cuál es su verdadero objetivo para que se comporten estas multitudes que se convierten en masa. ¿Con qué objeto y para qué? ¿Y por qué lo permite la autoridad? Y no se lo estoy preguntando a Farlala, ya le tocará el turno. ¿Por qué lo permite la autoridad? La autoridad porque es una parte de la vida en sociedad. También tienes que dejar que sucedan las cosas. Es igual que si tú, con todo respeto dicho, prohíbes que haya peregrinaciones. Tú vas a ver a quién y vas a rezar a quién, y hay algunos que se comportan, ya viene el 12 de diciembre, en unas condiciones que pueden generar son de alto riesgo para la estabilidad y la gobernabilidad de la ciudad, que hay que tener mucho cuidado. Y aquí hay otro factor, aparte del elemento oscuro social. Los jóvenes de ahora, los asistentes a todo este tipo no todos, por supuesto, no es una generalidad, pero grandes grupos que han perdido su capacidad social de divertirse en alguna otra forma, van a esos establecimientos, a esos estadios, pero además son metodistas. Bueno, lo permite también. Son metodistas, pero mira, ¿cómo por alusiones, lo vas a analizar, hombre? La autoridad permite venta de alcohol en los estadios. Pero el alcohol bueno, en todos los eventos. Por supuesto puede ser muy grave, pero yo ahorita me tomo mi chocho y me voy al estadio y me pongo como Apache marihuano. ¿Qué me puede decir la autoridad si yo estoy aparentemente normal? Sí, mira, nosotros lo que hacemos, y lo estoy recordando claramente, lo que hacemos es lo siguiente. Si veíamos durante el operativo que viene una multitud congregada, concentrada, con en un solo camino, en una sola ruta, los separábamos. Entonces, a ver, 10 entran por acá, 10 entran por acá, son 18 puertas del Estadio Azul. ¿Sí? Entonces se les separaba. Cuando un partido Cruz Azul América, por ejemplo, que eran los de más alto riesgo, la porra del América, ¿dónde se concentraba? ¿Por dónde tenía que llegar? Cerrábamos eje 5, cerrábamos eje 6, los de Cruz Azul entran por eje 5, los de la América entran por eje 6, dirigidos a puertas específicas. ¿Y qué culpa tiene la ciudadanía? ¿Por qué le cierran las calles a quienes pagan sus impuestos? Sí, bueno, no, eso es definitivo, es un problema ahí. Y tengo que señalar lo siguiente, los estadios, tanto el Estadio Azul como la Plaza de Toros, fueron construidos antes de que ahí se fraccionara y se convirtiera en zona habitacional. O sea, ya estaban antes. Sí, era la ciudad de los deportes, y era un proyecto desde Plutarco Elías Calles, este proyecto de la ciudad de los deportes. ¿Por qué permiten un estadio que no tiene estacionamiento? Y no me repliques diciendo está el Santiago Bernabéu. Está hablando de México. ¿Por qué fíjate que, bueno, el Estadio Azul en sus permisos pues tiene derechos adquiridos. Así funcionaba antes de que esta ciudad se convirtiera en lo que hoy es, ¿no? En un gran conglomerado de personas y de automóviles. Entonces, así funcionaba, y en ese sentido tendríamos que hacer los operativos. No podían entrar por las mismas puertas, ni en el mismo horario, ni tampoco salir. Las porras o los aficionados del Cruz Azul y los aficionados del América. Los aficionados del América, que por lo general iban entre 5 y 7 mil, y los ubicábamos en las cabeceras, ¿sí? Salían en diferentes horarios. Salían primero los de Cruz Azul, luego salía una cabecera con los del América, y así sucesivamente. Luego permitíamos la salida del otro lado de Cruz Azul,
y la última cabecera salían Oye, las porras de Fernanda. la América. De esta manera evitábamos que salieran juntos y que hubieran roces. Déjame Un decirte ejemplo- algo, pero qué primitivo suena lo que me estás diciendo. un Parece ejemplo- que estás acarreando animales. Por eso, pero no, lo que pasa es que se platicaba con los líderes de las porras y se llegaban a esos acuerdos, ¿no? Y se desalojaba rápido, no creas que era muy tardado, se desalojaba rápido. Yo tengo que señalar que el aficionado del Cruz Azul es una de las aficiones más tranquilas del país. Oye, El aficionado pero del Cruz Azul. hablando de autoridad, parte de lo que nos dices es verdad, porque las autoridades permiten el secuestro de los camiones. Tú dices, es que viene un grupo nutrido, controlamos y por esta puerta. Sí. No. Asaltan camiones públicos. Y lo peor del caso es que permiten que la policía No. de la ciudad que me debe cuidar a mí los escolte No a ellos. solamente eso, asaltan las tiendas alrededor, se Bueno. meten en masa, ¿Y vacían que un también los Oxxo. llevas por orden? Asalten este establecimiento ustedes y este otro. No, por eso, Cada quien en mi una caso, chela. Cada quien una chela y se metan sí. al estadio, ¿no? No, o un celular, no. En mi caso, déjame decirte, Carlos, nunca pasó eso, no tuve una demanda posterior a un evento. Bueno, a ver, espérame. Vamos a deportivo. establecer algo. Sí. No te estamos enjuiciando, no, estamos hablando de tu caso, pero estamos hablando de lo que ocurre en los sí, claro, en los estadios. ocurrió hace poco en el Estadio Azteca, hace 3 años, en el Estadio Azteca, salieron y vaciaron un Oxxo. Todos con sus playeras de un equipo, no voy a decir de qué equipo, ¿verdad? Pero bueno. Dinos las iniciales. Es una C y una A, pero es Qué difícil Club la- América. O sea, porque puede ser Cruz Azul, no, Club América. A ver. Salieron y los detuvieron y todo, pero no hay ¿Y? que involucrarlos con el club ni con la afición. Eso sería un grave error. Yo creo que hay que distinguir claramente a este tipo de personas, a este tipo de pandilleros o porros, ¿sí?, que se mezclan, que quieren igual divertirse con un espectáculo deportivo, pero que al final cometen un delito. Oye, Yo creo Fadlala, que no va- si no no es los justo, tien- no es si no justo los echarlos tienen a todos al mismo identificados, costal. qué negligentes y qué responsables son, ¿eh? Esta golpiza que hubo en el norte de la República hace poco, En el Monterrey en el de Tigres, Monterrey, sí. a los que llevan ya detenidos, que se han tardado, ¿eh? Porque no te robes un pan porque te aprenden en ese momento. A los que ya detuvieron, todos tienen antecedentes penales, todos. Ya andan tan libres y entrando donde les vienen gana a golpear a los demás. Bueno, ¿y hasta dónde debemos llegar entonces para Pues aplicar la ley. para poder saber quién entra y quién no entra a un estadio? A ver, doctor Bricio, estar en el centro de una calle, yo he estado en el centro por otros eventos en el centro, y ves el inmueble vacío, imponente, pero lleno ha de ser impresionante, sobre todo en finales. ¿Cómo sabes, cómo detectas dónde hay grupos porriles, dónde hay bronca? Cuando hay bronca, ¿qué tienes que hacer como árbitro? ¿Quiénes son pandilleros? ¿Quiénes son familia? ¿Cómo lo detectas como máxima autoridad en ese momento? No, pues es una cosa muy ajena a ti lo que ocurre en las tribunas. Si hay personal, está el inspector, bueno, en mis tiempos estaba el inspector de autoridad, ahora está el comisario, está el jefe de la policía, en fin, está una Pero serie tú tienes de personas. autoridad de parar un Sí, partido, si hay un ¿no? problema, Si hay un problema serio en tribuna. Sí, pero escapa tu ámbito, controlar qué está pasando en las tribunas, ¿no? Bueno, en partidos FIFA de repente sí hay una junta previa, no de repente, hay una junta previa y va la policía, va todo el mundo y se habla de toda la logística y cómo va a estar. Pero mira, esta situación de los operativos para controlar el estadio, con todo respeto, a mí se me hace una aspirina para el cáncer. El problema no es cómo entran y cómo salen del estadio, con que te quiten el cinturón. El problema es atacar de fondo esta situación en la que todos somos responsables. El problema es que a un técnico que está insultando y prohijando la violencia, se le advierta, se le señale, se le exhiba y en su caso, si no entiende, se le sancione. Usted está prohijando la violencia, señor. Esto es una cosa familiar, no es la guerra. Oye, a ver, Y que todo el mundo trabaje para evitar la violencia. No que quieran, ya ahogado el pozo, salvar al niño, ¿no? O tapar, ya ahogado el niño, tapar el pozo. Pero es que además, árbitro, esto es un problema social. Exactamente. No podemos echarle la culpa a nada más a los juegos o a la indisciplina. Esto es un problema social de fondo. es un reflejo de lo que está pasando Claro, en el país. Claro, eso es que además totalmente de nos ha acuerdo. hecho casi invulnerables. O sea, estás justificando. No estoy justificando, Pues al parece, contrario. parece. No, estoy tratando de explicarte para que veamos esto en un panorama amplio. Todos los días vemos las noticias que ustedes transmiten, en donde mataron a 28, le cortaron la cabeza, lo hicieron pedacitos. ¿Y qué pasa? Pues perdimos la capacidad de asombro, pero eso sí, ponemos el grito en el cielo porque unos vándalos, unos salvajes, unos cafres, como se decía antes y se decía de la porra de la UNAM y del POLE, eran unos cafres,
se golpearon afuera de un estadio en Nuevo León. Por supuesto, es gravísimo. Tenemos que de veras trabajar conjuntamente, ordenamientos. La ley de cultura física y deporte con sanciones, que además viene concatenada contra la penal, contra fuero común, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Impunidad. Ese es el tema. No se cumplen las leyes. A ver, Mira, vamos a una pausa, sí. Y esto iría con el doctor Bricio, porque pues él puso siglas, no nombres. Pero vamos a poner 3 siglas de personajes que yo he visto cómo han alentado la violencia y no solamente son perdonados, son condecorados. Voy a dar incluso otro más. El Piojo Herrera, está hablando de siglas. Tan culto, tan educado. Un hombre que desde jugador era violentísimo y como entrenador lo es. Bueno, voy a dar otro más, ya estoy anotando aquí. Corona, el portero de la selección, fue y le dio un cabezazo a un miembro del staff. Físico del Morelia, sí. Cuauhtémoc Blanco, bueno, ¿para qué hablamos, no? Cuauhtémoc Blanco. Nuestro gober precioso. El gober precioso. El Tuca Ferretti, con las palabras altisonantes que lanza los insultos a sus propios jugadores. Interino. Bueno, son varias siglas. Volvemos, esto es a fondo. Una decisión arbitral detona la violencia. Este bloque va a recaer sobre ti, doctor Bricio, por obvias razones. Pero en las anotaciones de estas siglas que estábamos anotando, que estaba yo mencionando, pues recuerdo el caso de Salvador Cabañas, ¿no? Un hombre involucrado en un antro con disparos, a deshoras, con asuntos de droga, ¿no? Después se le premia con un homenaje en el Estadio Azteca. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Mira, yo coincido Tatlala. con Eduardo Bricio de que esto es multifactorial. Y en aras de promocionar un evento determinado el fin de semana, desde el lunes hasta el día del evento, vemos la polarización en la televisión, la polarización en las posturas, la confrontación verbal de los técnicos en la disputa. Vemos también confrontación verbal entre especialistas, ¿no? en fútbol, que nunca toman en cuenta el ámbito social, ¿no? Y bueno, los aficionados y las barras están pendientes de lo que dice uno, de lo que dice el otro, y al final llegan al estadio como en una bomba de presión, ¿no? Se está disputando una semifinal, por ejemplo, ya en estas, donde más caliente se pone la cosa es en las liguillas, ¿no? Porque son... Y en los clásicos. Y en los clásicos, y en las liguillas, juegos de ida y vuelta, ¿no? Y a ver quién va a pasar. Oye, los clásicos, que este era el clásico nacional, el clásico capitalino, el clásico joven, el clásico de clásicos, el clásico de los clasiquitos de los clásicos, el clásico del Bajío, el clásico de... Y todo es clásico en aras de vender. ¿Y hasta dónde contribuyen las televisoras? No voy a decir promocionar la violencia así, pero en este encono que aparentemente es solo deportivo, pero que rebasa lo deportivo y que llega a ser ya de carácter social. Este problema es multifactorial y este problema tiene que atacarse de raíz y de fondo, como se debe atacar la raíz y el fondo de cualquier tipo de expresión violenta en la ciudad y en el país. En el aspecto social siempre decimos que hablamos de derechos humanos porque los humanos no tenemos derechos. En el fútbol, en los deportes hablamos del fair play porque lo que menos se practica es el fair play. Doctor Bricio, tú has sido y eres aficionado, has sido árbitro, ahora eres analista del deporte. ¿Te das cuenta o te diste cuenta, valoraste el peso, la responsabilidad que tiene un silbato? Porque estás frente a 100,000 personas solo físicamente, más el auditorio en los medios. ¿Te das cuenta de lo que podías haber provocado con un silbatazo? Sí, por supuesto. Mira, rápidamente les platicaré que yo doy una plática que se llama La toma de decisiones en el trabajo en equipo y está basada en situaciones que me ocurrieron en el terreno de juego. Entonces hay un problema en Ciudad Universitaria, cuando el Tuca Ferretti era técnico de las Chivas, que fue de visitante, y aparentemente le dan un botellazo y se lo llevan. Ah, es correcto. Se lo llevan. Ese tema lo trato, es un pretexto para hablar de la toma de decisiones en mi charla, y entonces ahí digo que una de mis preocupaciones era esa, a ver, si suspendemos el partido, ¿qué va a pasar? Es peor. ¿Qué va a pasar si hay uno aplastado en los túneles, si sale el culto público universitario a
hacer algún desmán, a incendiar una gasolinera, a voltear un coche, a liarse a golpes contra los de las Chivas. Por supuesto que tenía conciencia de ello. Incluso me entrevistan durante ese problema, ahí en la cancha, en lo que estamos solucionándolo, y digo eso, que una de mis preocupaciones recuerdo era esa, que trascendiera esto a situaciones en que no sé con qué cara estaría yo ahorita platicando con ustedes si hubiera habido alguna desgracia. Oye, Lalo, fatal. pero no solamente es en el juego y la intensidad de la adrenalina en el deporte. Una decisión final que puede ser extender un minuto o no un partido de fútbol. Ya no estoy hablando de un penal, ya no estoy hablando de un saque de banda, ya no estoy hablando de una lesión. Incluso, como Fatlala lo decía, separamos al público. Bueno, pues ahora en los estadios, los últimos 5 minutos del partido se tiene que borrar el reloj para no crear una presión de violencia sobre el árbitro, los jugadores o entre el público. Es cierto. Pues sí, lo que pasa es que, mira, lo ideal, esto es una utopía lo que les voy a decir, lo ideal sería que la gente, los aficionados, aprendan a tomar las decisiones arbitrales como parte del juego. Eso sería lo ideal, que educáramos a la gran familia de los aficionados en ese sentido, pero eso no va a ocurrir. Pero ok, eso es una cosa, y otra es que terminando el partido se salga el técnico a decir a los medios impunemente, nos robaron el partido, o como el Tuca Ferretti ahora que hubo un relajo en Veracruz y fue a quitar a los jugadores y les dice a los de la porra del Veracruz, ya irán a Monterrey. A ver, o sea, por favor, o sea, tú eres el director, digo, ahora interino de la selección, no puedes ir a amenazar así, y la liga de brazos cruzados. Entonces, cuando yo digo que ahora sí voy a sonar muy demagogo del pasado, pero la solución somos todos, ¿sí? No se le puede achacar únicamente a la autoridad, porque también ya parezco Cantinflas, porque se me vienen muchas ideas a la cabeza. La agarran a los porros, no a los porros a los porros que hicieron el relajo, y están 1 hora en la delegación y lo sueltan, ni le anotan su nombre ni su dirección, ni le quitan su lonchera, nada. Oye, pero como también nada se ve. Entonces todos tenemos que ver con la violencia. No se puede culpar únicamente al árbitro, a los jugadores, a los directivos o a la prensa. Si estabas consciente de la fuerza que tiene un silbato para cualquier determinación dentro del partido, también debes estar consciente que el primer foco de ataque, el primer centro de ataque de 100,000 personas es el árbitro. Pite bien o pite mal. Perdón que haga el comparativo, sí, pero se vale. Pero, por ejemplo, yo he estado en partidos de fútbol americano en los Estados Unidos y las jugadas más polémicas que puedas encontrar las decide el cuerpo arbitral y el público respeta. Ni siquiera una rechifla ni una mentada de madre. Lo respetan. Aquí cualquier decisión de ustedes es descalificada. Es decir, el público en general está desautorizando al eje Pero ¿qué representa el árbitro? Es el tema social. ¿Qué representa el árbitro? La autoridad. Entonces, la autoridad, adiós, muy buenas. Y un pitido mal dado. Recordemos el Parque Asturias, lo incendiaron hace muchísimos años. De eso sí te acuerdas, ¿verdad? Claro, yo fui el que le prendí el clásico. Fernando Marcos era el árbitro. Don Fernando Marcos. Como fracturaron a Horacio Casarín, que era el ídolo de ídolos, la multitud enardecida, echó un cerillo. Aquí ya encontramos al responsable. Como el estadio era de madera, fue muy fácil que se prendiera. Sí. Hay un Chabacano. Hay una comercial o no sé qué. Un centro comercial. Es un tema la Colonia social. Asturias ahora. Claro, es la Colonia Asturias. Multifactorial totalmente. Y reitero, lo que se está poniendo en juego es la sociedad en su conjunto. ¿Por qué gritamos? ¿Por qué hacemos? ¿Por qué al árbitro lo vituperamos? Pues porque es la autoridad. ¿A quién manda aquí? El árbitro, tómala. Y además, de eso se trata. Pues son juegos, es lúdico, es socio. Hay adrenalina, también eso mueve los estados psíquicos de las personas. Hombre, si todo pero lo puedes mover a favor de... Mira, algo que nos sorprende, tú me corregirás, doctor Bricio, pero algo que nos sorprende cuando vemos partidos en países donde supuestamente no están preparados para ver fútbol, Japón, toda jugada que realiza cualquier jugador de uno u otro equipo, lo ovacionan, lo respetan, le reconocen que empleó su mejor talento en beneficio del público. No importa si es de tu equipo o no. Aquí no, aquí al contrario. Pero, no, a ver, me sorprende que me digan que son factores varios. Ya lo sé, eso ya lo sé, no me están diciendo nada nuevo. La respuesta es una modificación de las conductas. ¿Y cómo tenemos que modificar las conductas? Bueno, principalmente hablándolas con
personas como ustedes y con un gobierno que verdaderamente propicie un crecimiento social. A ver, hablas tú del fútbol americano y tienen un presidente que Dios guarde el hora. Bueno, sí, respetan mucho las decisiones de los jugadores y el público no dice nada, pero bueno, lo que hace el señor a punto de apachurrar un botón para que la sociedad en su conjunto ya no juegue ni fútbol americano. Entonces, a ver, tú que eres experto en protección civil, en España se han tomado determinaciones drásticas que han puesto en orden al aficionado. Entran en orden, salen en orden, dejan el estadio limpio. Lo vimos ahora en el Mundial, como aficionados asiáticos limpiaban la basura que le correspondía a un trabajador. Lo hacían ellos porque ellos la habían tirado. Sí. Aquí en México, después de todo lo que estamos hablando, de todo lo que estamos registrando, retiran las vallas. ¿Está bien? ¿O hay que tener a la gente acorralada? Bueno, a ver. Pregunto. Y te doy la respuesta. Si estamos buscando libertades, si estamos creciendo en libertades, bueno, ¿por qué tienes que ponerte una barda this big y hasta con electricidad si la están tirando, hombre? A ver, ejemplo, en el juego, el pleito de UFC el sábado pasado, ¿qué pasó? Están enchiquerados allí en un octágono. ¿Y qué pasó? De todas maneras se salieron y golpearon y hicieron. Las bardas, bueno, no soluciona nada, al contrario. Pero quitarlas es garantía de que nos vamos a comportar bien. No es garantía, pero te da un aspecto de libertad que apela a tu calidad de ser humano. Si te quieres verte enchiquerado, bueno, pues que te metan a la cárcel. No puede ser así. Eres muy idealista, Carlos. No, el doctor Bricio y Fadlala acaban de demostrar y acabamos de comentar que varios de los pseudoaficionados tienen antecedentes penales. Totalmente de acuerdo. ¿Cuántos juegos ha habido en los últimos años que han terminado en violencia extrema? Tú te llevas la estadística. ¿Cuántos? En el mundo mundial. Y aquí en la República Mexicana, ¿cuántos? En los llanos, ¿cuántos? Muy pocos. Por supuesto, tampoco generemos los medios de algo que, por supuesto, hay que poner atención, pero tampoco hagamos Pero mira, déjame decirte algo. Lo que sucedió en Monterrey es bastante grave. No bastante, no, es gravísimo. Gravísimo. Y déjame decirte, esta persona se salvó de milagro. Hay que ver cómo va a quedar. Claro. Porque estuvo en coma. Y además saqué a 5 kilómetros del estadio, ¿no? Sí, no sé si ya salió del coma. Ahora, si ocurre dentro del estadio, afuera, en las inmediaciones del estadio, o a 5 kilómetros del estadio, es responsabilidad de la autoridad. De vigilar, ¿sí?, que se distribuya y se diluya este conglomerado en forma pacífica hacia sus diferentes destinos. A ver, vamos a hacer una pausa. Esto que sucedió en Monterrey a 5 kilómetros del estadio es responsabilidad de la autoridad y ahí la autoridad falló. Y si así no lo hiciera, que la nación me lo demande. ¿Sabes qué vimos en Monterrey? Una golpiza de una turba contra un muchacho que lo dejaron en estado de coma y la patrulla, una pick-up que estaba cerca, se metió a resguardar al estacionamiento de un centro comercial. Por favor. Es a fondo, volvemos. De la protección social al terrorismo. Hemos tratado en estos minutos en el programa el fenómeno mexicano. Gravísimo, no le estoy quitando el peso específico que tiene un acto de dejar en coma a un ser humano por fanatismo. Pero hemos llegado al terrorismo, al que se ha visto, vivido y registrado en otros países del mundo, en donde no son petardos, son bombas. Bombas de asesinos, criminales, encapuchados, fanáticos, generalmente religiosos. ¿En México estamos preparados para ello, doctor Bricio? Híjole, quién sabe. Tal vez Carlos, que es de protección civil, sería el indicado para contestar esto. Al menos barruntos tenemos. Y una de las cosas que tú decías, por ejemplo, ¿por qué me quitan el cinturón? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque precisamente también tienes que tener la facilidad de, como se dice aquí, catear ante la imposibilidad de tener equipos de radiodetección de rayos X como en los grandes aeropuertos. Sí, en los grandes aeropuertos, que también se da el terrorismo y son multitudes, te revisan de pe a pa. Bueno, en un estadio en donde también vas a tener estados alterados de conciencia, tienes que tomar primero inteligencia, lo que decía, y en México se hace, al menos en la Ciudad de México, previo a los partidos importantes, y todos, porque hay toda una programación en donde por la ley
de prevención de la violencia en los deportes, la ley de cultura cívica, la ley de cultura física y deporte, obliga a las autoridades, tanto de los municipios, estados y federal, a que se coordinen y se conjuguen para llevar la fiesta en paz. El terrorismo demanda de un gran proceso de inteligencia para detectarlo previamente. Posteriormente ya es un desaguisado, para detectarlo y para combatirlo. Y reiterando que es un problema social. ¿Qué pasa en las marchas el 2 de octubre? Ejemplo que acaba de suceder. Todo en paz, los respetamos mucho, los policías sin armas, porque es una conmemoración, la marcha del silencio, lo que tú quieras. Y los anarcos, esos no tienen oficio ni beneficio. Pero no los encapsularon, no los detuvieron, porque, no se presentó la policía. Es que no, sí estaba. Yo no los vi, ahí están las grabaciones. Es que muchas veces tienes que generar tareas disuasivas de protección, de acompañamiento para evitar un crecimiento que después va a ser incontrolable. A ver, Carlos, no me digas eso, mira. Sí, claro que a ver, sí. te voy a decir una cosa. En los estadios te quitan el cinturón para no provocar violencia o no luces como arma. Te ponen un helicóptero a 20 metros sobre tu cabeza. Pero las niñas traen las bombas de humo en el cabello o los petardos en el brasier. Y todavía los presumen en tribuna, encienden sus bombas de humo media hora y no pasa nada. A ver, claro, pero el helicóptero está volando arriba de ti. Pero, persuasión, hombre, claro, muchas gracias. Es que son dos cosas diferentes. Una es la parte interna del estadio, en donde la obligación la tiene desde el promotor, la tiene la Federación Mexicana de Fútbol, en estos casos, que son los que tienen que propiciar que las condiciones de seguridad interna sean diferentes. La seguridad pública es de puertas para afuera. Aquí se coadyuva, pero ante la propia ley dice, ante cada 100 espectadores tienes que 25, los números no me acuerdo exactamente, pero ante un número X de espectadores tienes que tener tantos de seguridad pública. Bueno, a veces para los propios promotores, y te puede costar a ti en la delegación, pues, oye, tienes que poner de 100,000 policías, pues no me quieres. No. A ver, Carlos, no nos acabamos de convencer. La autoridad, ¿sabes qué permite? ¿Sabes qué permite la autoridad? Aquí tengo enfrente una. Que después de cada partido, los estacionamientos de los estadios se conviertan en las cantinas más grandes del día. Incluida la ¿Y sabes qué pasa? Incluida la de nada. Bueno, nada. En el caso del Estadio Azul. Y salen no alcoholizados ocurría. a conducir en la vía verdad, pública. Pero Y a sí los se está bienes haciendo masivos. costumbre en otros estadios, al estilo norteamericano o de Estados El Unidos. barbecue. Sí, del barbecue afuera, cuando hay fútbol americano, llevas la camioneta, sacas tu parrilla, 3 horas antes del partido ya comes, bebes, etcétera. Y aquí se están haciendo algunas acciones similares. Entonces hay que observar. Doctor Bricio, mucho conclusión, cerramos. ese aspecto. Mira, yo he ido al estadio de Seúl, yo te he encontrado y tú vas al palco. Yo voy a la Hay tribuna. niveles. Hay niveles, sí, hay Entonces, niveles. 30 minutos al antes Palomar. no te venden cerveza hasta allá, muy cerca del... Todo el mundo está sediento, sale de la cerveza, todo el mundo se las arrebata, se las paga por adelantado. Y te suspenden la venta de cerveza media hora antes del partido. También para tratar de controlar. Pero, insisto, son aspirinas para el cáncer. Pero sales y en la cajuela traes. En la cajuela traes de todo. De todo. Mira, mi conclusión y mi esperanza es que a partir del 1 de diciembre todos vamos a seguir el ejemplo y este país se va a transformar ante la cuarta transformación. Así es, qué Entonces bueno, qué ya bueno que dices se eso. acabaron las broncas en los estadios Y yo y creo somos un nuevo país. Mira, yo creo Paz que, y amor. sí, yo creo Patla, la para cerrar, cerramos. es responsabilidad de todos circunscribir lo deportivo al ámbito deportivo y no trasladarlo a aspectos violentos. De los entrenadores, ya dijiste algunos nombres, de los propios jugadores, también dijiste algunos nombres de jugadores porque mira, lo ven los niños y los niños lo reproducen, ¿sí? Pero estás hablando de una conducta civilizada. Sí, de aquí el cronistas. problema es que te sienten aquí cronistas en mi deportivos lugar que alientan. a un anarco y Sí. dile lo que le estás diciendo. Compórtate bien, distribuye fracciona tu adrenalina, No, unos deportes. Se tiene que a ver si es identificar cierto. a ese tipo de personas que tienen identificados. pueden generar violencia. Hay que identificarlo, pero los principales promotores son los propios actores alrededor del deporte. Un minuto, Los Carlos entrenadores,
los jugadores, el árbitro, las autoridades, los cronistas deportivos, que no alienten la violencia, una rivalidad que se circunscriba al ámbito deportivo nada más. Esta es la violencia, te acaba de robar 40 segundos, te quedan 20, venga. Pedro, te doy tus 20 segundos. Civilidad es el nombre del juego. Aplicación de la ley. Aplicación de la ley. Educación. Totalmente. Muy bien. Carlos Sáenz Luna, muchas gracias. A ustedes. Parlala Cavani. Carlos. Doctor Bricio Carter, estés muy Lalo, bien. muchas gracias. A ti. Bueno. Y gracias a usted, tendrá sus mejores conclusiones, usted que acude con su familia a los estadios, eventos deportivos, culturales y de conciertos. Soy Carlos Ramos. Tenga usted la mejor de todas las noches. Esto es A Fondo. Nos vemos en la próxima. Dice que bueno que lo dijiste, lo que lo dije con mucha sorna, pero...